la gloria a Jesucristo, porque solo Él la merece, pues fue Él quien derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nosotros. Bienvenidos. Gracias a Dios por permitirnos dirigir nuestros pasos a este lugar, que es el mejor lugar donde podemos estar este día, celebrando su resurrección, que es el fundamento de nuestra fe. Mantengámonos con una actitud reverente, expresémosle nuestro propósito de estar junto a Él. Acerquémonos ante su presencia para adorarle y alabarle. Le invito a ponerse de pie y buscar en sus corarios el canto número 54. He venido a este lugar. Ti.
eso hemos venido, a adorarle, a alabarle, a glorificarle, a tener un momento especial con Él. Siéntese, por favor. En Marcos capítulo 10, verso 13 al 15, leemos: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Le invito a buscar en sus himnarios el himno número 366, y que esta sea una situación bien especial para nosotros. El título del himno: da lo mejor al maestro.
Si el enemigo, el mundo y la sociedad se confabulan para destruir la vida espiritual de los cristianos, ánimo para no desmayar y empleemos los valiosos recursos que el Señor nos ha dejado. Fortalezca usted su vida espiritual y la de su familia. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Pero recuerde también Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Permita usted que Jesús hable a su corazón y dispóngase a hacer lo que Él indica. Todos juntos en estos momentos, digámosle: habla Jesús amante. Puestos en pie, por favor, busquen el canto número 79. Habla Jesús amante. Habla Jesús amante, habla mi corazón en tonos delicados de amor y de bondad, constante a la derecha, que siento estar de mí. Y quiero en mi alabanza muy cerca estar de ti. Yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga a mis oídos que no me ha de dejar. Consérvame por siempre en plena santidad, radiante de alegría, de amor y bendición. Yo quiero consagrarte mi entero porvenir, pues sé que tu reinado muy pronto ha de venir. Yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga a mis oídos que no me ha de dejar. Habla Jesús Amante, tu voz escucharé, canto de amor desea, sediento el corazón.
Siéntense, por favor. Sigamos disponiendo nuestro corazón, nuestra mente para continuar escuchando la voz de Dios. Invito a nuestro pastor y vamos a escuchar lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en este día. Dios nos bendiga. Amén. Y con esa disposición de corazón, hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias, por favor, allí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Tenemos ya por finalizar un mes de estar hablando acerca de la oración. ¿Cuántos se han gozado esta mañana? Amén. Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Vamos a leer y en su momento vamos a revisar algunos textos de todo el capítulo 8. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén. Le he colocado a esta prédica esta mañana orando en el Espíritu, reconociendo, hermanos, de que nosotros vivimos, ¿verdad?, en el Espíritu de Dios. Cuando venimos a Cristo, recibimos al Espíritu en nuestra vida. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo y así lo dice la palabra. La oración puede ser difícil, hermanos, cuando enfrentamos una situación complicada en nuestra vida, cuando enfrentamos muchas limitaciones como personas, por ejemplo, el dolor, o en momentos de incertidumbre. También la oración puede ser difícil en cada uno de nosotros, pero en esos momentos podemos sentir que no tenemos palabras. Yo he escuchado algunas personas que dicen: yo quiero expresarme al Señor por lo que estoy viviendo, pero las palabras no me salen. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida. No tenemos las palabras adecuadas, no las encontramos apropiadas para poder dirigirnos al Señor en nuestras oraciones. Pues eso nos puede suceder, hermanos, porque somos personas finitas, tenemos una inteligencia finita, desconocemos el plan de Dios en muchas ocasiones según lo que estemos viviendo. Pero Pablo acá, en estos versos que ya hemos leído, Pablo nos da una esperanza maravillosa. No sé si usted la notó cuando leyó estos versículos. El apóstol Pablo nos da una esperanza maravillosa en estos textos. Y dice que el Espíritu Santo interviene en nuestras debilidades, ayudándonos en nuestra oración. Y lo más hermoso es que el Espíritu lo hace conforme a la voluntad de Dios mismo. Eso es lo que nos dice todo el libro de Romanos. Y hoy veremos, hermanos, cómo el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades, porque Él sí las conoce. Yo puedo decirles, yo tengo algunas debilidades, pero quizá en algún momento escondo algunas ante ustedes. Pero quien escudriña el corazón
es el Señor. Él sí lo sabe. El Espíritu Santo, siendo Dios, Él es omnisciente y Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las profundidades de nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones. Así que con este tema veremos cómo el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades, y no solamente conoce nuestras debilidades, sino que el Espíritu Santo también nos ofrece su ayuda y hace efectiva nuestras oraciones ante el Señor. Primero consideremos entonces cómo el Espíritu Santo conoce y comprende plenamente nuestras debilidades. El versículo 26, siempre de Romanos, en la primera parte, lea conmigo. Y de igual manera, que dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muy bien. Pensemos, hermanos, en un niño cuando llega de la escuela y quiere contar, quiere explicar a su mamá su día de clases, cómo le fue. Pero el niño no encuentra las palabras apropiadas, adecuadas para dirigirse a su madre. Pero su madre, como comprende exactamente lo que su niño está sintiendo, y porque conoce profundamente a su niño, su madre le entiende, le comprende. Ella sabe muy bien lo que su niño le quiere decir. Y esto es importante, hermanos, a la hora de que nosotros ocupemos los espacios para orar, para dirigirnos al Señor. El Espíritu Santo sí entiende nuestras luchas, nuestras dificultades para expresarnos. Él conoce nuestras debilidades a la hora de ponernos a orar. Es posible que cuando nos pidan que oremos en público no tengamos las expresiones más adecuadas para dirigirnos o para dirigir la oración. Pero hermanos, hemos hablado de que la oración más efectiva y la que de alguna manera hemos experimentado todos es cuando entramos a nuestro cuarto y ahí oramos en secreto al Señor. Ahí nos despojamos, ahí hablamos como podemos hacerlo, ahí no escondemos nada delante del Señor. Entonces, nuestra debilidad en la oración, hermanos, se debe a varias razones. Y ahí sí quiero que ustedes me acompañen. Yo voy a dar algunos textos, si usted quiere marcarlo ahí siempre en el capítulo de Romanos, para que usted también en casa pueda estudiar con su familia. ¿Cuáles son las posibles razones del por qué nosotros somos débiles, hermanos, y nuestra oración no cumple con lo que realmente queremos a la hora de venir al altar, a la hora de entrar a nuestro cuarto? Hoy más que nunca, y por los datos estadísticos que compartió nuestro hermano Edgar, hay menos interés posible también en la oración. Hay falta de devoción, falta de búsqueda. Así que ahí en ese capítulo encontramos, hermanos, en el versículo 26, ahí encontramos que nosotros tenemos algunas limitaciones humanas. ¿Qué dice, hermanos, el texto? Que no siempre sabemos qué pedir o cómo orar, ya que no tenemos un conocimiento completo, ¿verdad?, de las circunstancias, de la situación, y no conocemos también a cabalidad los planes de Dios para permitir ese momento en mi vida. Entonces no sabemos qué decir, no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, según este versículo. Y esa es una debilidad nuestra como humanos. Desconocemos las circunstancias y desconocemos cuál es la voluntad de Dios muchas veces. Y pasamos horas, días, meses posiblemente orando por una situación que yo creo que Dios debe hacer como yo pienso, como yo quiero. Pero muchas veces Dios no ha contestado. Entonces tenemos esa debilidad en nuestra vida. Pero en el versículo 18 también ahí tenemos otra debilidad, hermanos.
tenemos miedo, tenemos temor, muchas veces tenemos emociones conflictivas como seres humanos, y en el dolor o en el miedo o en el temor también no tenemos nosotros las capacidades para concentrarnos y no tenemos la claridad muchas veces para orar también. ¿Sí? Ponemos la mirada casi siempre en lo negativo, en aquello que nos asusta, en el dolor en alguna parte del cuerpo. Ahí estamos concentrados, nuestra mente está allí. Entonces no nos concentramos para entrar a la presencia de Dios y expresar realmente lo que sentimos. Es una debilidad que también tenemos nosotros a la hora de orar. También hay momentos, en los momentos de sufrimiento profundo. Hay sufrimientos leves y hay sufrimientos profundos, hermanos, y que simplemente no encontramos también las palabras adecuadas. Lo que esto refleja es una abundancia de palabras y nos quedamos cortos. Una hermana me decía en una ocasión, es que fíjese que yo me arrodillo a orar y yo en 5 minutos ya me levanto porque yo no hay o qué decirle al Señor. Es una debilidad que tenemos como personas también y que aplica a todos, ¿verdad? De alguna manera, en algún momento de nuestra vida, según la circunstancia que hemos vivido, tenemos esa dificultad. También, hermanos, ahí en el verso 5 y 6 del capítulo 8, ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, que podemos padecer de mucha inmadurez espiritual. Y por este problema de la inmadurez espiritual, entonces podemos orar de manera superficial o egoísta. No damos la gloria a Dios, no exaltamos su nombre, no expresamos gratitud y nos dedicamos solamente a pedir, a pedir, a pedir y a pedir. Oramos egoístamente en nuestra inmadurez espiritual, y la inmadurez espiritual muchas veces se debe también al desconocimiento de la palabra. Por falta de búsqueda de Dios, por falta de servicio también, de entregarnos al Señor al servicio. Todo ello nos lleva, hermanos, y contribuye a la madurez espiritual. Y entonces eso nos encamina a no orar siempre conforme a la voluntad del Señor. Ve el verso 7 y el 8, por favor. En el verso 7 usted lo lee, yo no lo voy a dar lectura. Se va a dar cuenta, hermano y hermana, que también tenemos la debilidad del pecado, el pecado que nos acecha, dice otro texto, o las distracciones diarias también. ¿Oyeron ustedes las estadísticas? Y cuando habla de la iglesia del Señor, yo no pienso, hermanos, claro que la estadística son datos generales, pero debemos también revisarnos, debemos preocuparnos nosotros, hermanos. Y realmente estamos cayendo en mucha distracción. Y tenemos la recomendación del mismo apóstol Pablo, aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Tenemos mucha distracción hoy en día. Tenemos, la televisión como que se está quedando en el pasado, pero hoy tenemos un teléfono inteligente en nuestras manos. El teléfono puede ser un aparato, un instrumento de distracción. Y eso de alguna manera va a afectarnos. Lo que yo veo ahí en el teléfono, lo que yo oigo, puede ser entonces una distracción. Y pueda que yo sea influenciado también a caer en la trampa del enemigo. Y esto me lleva al pecado, y el pecado me separa de Dios. Y a esa separación, dice Pablo, se le llama estar muertos. Imagínense ustedes, hermanos, con una pequeña puerta que abramos, nosotros le damos lugar al diablo. Y no solamente al diablo, también damos lugar a nuestro egoísmo. El pecado del hombre, el pecado que separa al hombre de Dios, no solamente es porque el diablo está, sino es porque tiene un corazón egoísta, un corazón
que constantemente viola la ley de Dios. El egocentrismo, dicen otros escritores, a referirse al pecado que separa al hombre de Dios. Pero todo ello, hermanos, puede ser alimentado por las distracciones que hoy tenemos como pueblo de Dios, como cristianos. El teléfono celular, el trabajo excesivo también nos distrae. Y claro que tenemos que trabajar. Alguien decía, el trabajar es una maldición. No, es una bendición trabajar. Y gracias a Dios porque tenemos una fuente de trabajo. Usted debe agradecer al Señor por ello, pero no es lo primordial en su vida. No es que su cuenta bancaria crezca. No es la adquisición de bienes materiales lo que a usted lo va a mantener cerca de Dios, sino que a usted lo mantiene cerca de Dios vivir una vida consagrada, una vida santa delante del Señor y en una vida de oración. Así que hay muchos distractores, cada quien los tiene por igual, de manera particular. Yo pueda que tenga los míos, usted tiene los suyos, pero esta mañana podemos revisar y poner un alto. Y como padres también tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos y orientarlos acerca de esas distracciones que hoy tenemos. Antes de venirnos tuvimos una plática con Mía. Yo le decía, Mía, ¿ya oraste? ¿Te levantaste, pero oraste? No, papi, no he orado. Tienes que orar. Y tenemos que ir a la iglesia. Y tienes que obedecernos también. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que llevar tu Biblia y leerla. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si descuidamos nuestra vida espiritual, Cristo viene y nos quedamos. Parece que es un mensaje muy duro y ella se quedó asustada. Pero es la realidad. Si no enseñamos, si no orientamos la realidad a nuestros hijos, nosotros también somos culpables acerca del destino de ellos. Así que revisemos esta mañana los diferentes distractores y que podamos corregir y orientarnos adecuadamente por el camino de Dios. El pecado, distracciones diarias, faltas que cometemos constantemente y que creemos que eso no afecta a mi vida espiritual, también las faltas y los pecados por los cuales debemos pedir perdón todos los días y procurar no hacerlos, no cometerlos, porque eso también me distrae, hermanos. Esto contamina mi corazón, contamina mi alma, y de esa manera entonces mi oración no está siendo efectiva. La otra cosa, el verso 24 y el 26, ahí, si usted detecta ahí en lo que lee, va a encontrar que la falta de fe también puede ser una debilidad nuestra. No tenemos la suficiente fe como para orar y pedir que Dios traslade las montañas al corazón del mar. No tenemos fe muchas veces como el granito de mostaza, a manera de orar por los enfermos y que los enfermos sanen. No tenemos la suficiente fe como para orar por personas endemoniadas y que los demonios salgan. Quizá no tenemos esa gran capacidad, hermanos. Y el apóstol habla a los romanos en situaciones terribles en las que ellos se encontraban. Ellos vivían una gran persecución y posiblemente él detectaba todo ese tipo de problemas y debilidades en la iglesia. Pero hermanos, hoy en día no es la excepción. Puede ser que esas debilidades hayan sido solamente para la iglesia de Roma, pero puede ser que muchas de estas debilidades también las tengamos hoy en día, o quizá tengamos otras diferentes. Tal vez esas debilidades son del pasado, pasadas de moda, pero nuestras debilidades ahora son muy actualizadas, debilidades actuales. A medida que el mundo avanza y la sociedad avanza y la ciencia avanza, pues más probabilidades de vivir, de caer en las trampas del enemigo, las hay. Eso es lo que el apóstol Pablo trata de decir a los hermanos. Y ellos estaban agobiados por la situación de la persecución al extremo de ser martirizados en muchas ocasiones. Así que la falta de fe también nos puede afectar, hermanos. Si no nos orientamos, si no nos concentramos en lo que queremos, pero también vivir como Dios quiere, no solamente pedir,
y que el Señor haga lo demás. El que estudia debe orar cuando va al examen, pero también tiene que estudiar. El Señor va a orar en nuestra vida, pero también tenemos que apartarnos y consagrarnos para Él. Todo va de la mano, hermanos, todo va de la mano. Así que a continuación veamos cómo el Espíritu Santo nos ofrece su ayuda práctica en nuestra vida de oración. Siempre en el verso 26, por favor. Él no solamente conoce nuestras debilidades. Sí, yo conozco que tú padeces de esto. Tú padeces de mucho sueño y por eso no oras. Él también lo sabe. Nuestro hermano Rolando contó una vez. Muchas veces sí grabamos lo que no conviene, ¿verdad? Pero él contó una vez, hablando de las debilidades pastorales, que no solamente sucede en los hermanos de la iglesia, en los líderes de la iglesia, también en los pastores padecemos debilidades y muchas de ellas pues se manifiestan. En una ocasión nuestro hermano contaba que terminó el culto en el tabernáculo y el pastor se vino a orar al altar y vino el de mantenimiento, apagó las luces, cerró todo y el pastor no dejaba de orar, no dejaba de orar. Entonces ya horas después el hermano que estaba acá de mantenimiento dice que le pasará algo al pastor, voy a ir a orar por él. Y viene y se arrodilla y él estaba roncando, bien dormido el pastor en el altar. Por cansancio también muchas veces no oramos lo suficiente, ¿verdad? Estamos cansados de un día de trabajo, un día laboral. Eso nos puede pasar también a todos nosotros. Pero el Espíritu no solamente conoce y no hace nada. No, ¿qué dice el texto, hermanos? Porque Él nos ayuda. Vea usted qué bonito. El Espíritu Santo nos ofrece su ayuda. Imaginen que los chicos van al gimnasio y están con un par de pesas y ya no puede, ¿verdad? Quizá le puso más el entrenador y entonces, no sé si a usted le ha pasado, hay muchas hermanas que se están riendo, quizá le ha pasado. Y llega el entrenador y pues si le libera una pesa menos, una pesa más, entonces siente el alivio y se levanta. Nos puede suceder en casa, ¿verdad? Por sacar la pelota de debajo de la cama, hay que levantar la cama, lo hace la esposa y no puede levantar la cama, pero llega otro y le ayuda para sacar la pelota. Nos sucede a diario, hermanos. El Espíritu Santo también nos ayuda, se acerca a nosotros y nos susurra en nuestra debilidad, dándonos la fuerza que no tenemos por nosotros mismos. Porque muchas veces no tenemos las fuerzas para continuar en esa oración profunda y aceptada por Dios. Fíjense que esta palabra, la palabra griega utilizada para ayuda, en este versículo la encontramos también en Lucas capítulo 10, verso 4. Y aquí yo les voy a recordar una historia para que usted no tenga que buscar la cita si no desea. Y es cuando Marta pide a María que le ayude. Es la misma raíz, la misma palabra del griego para ayuda en ese versículo 26. Y ese término, hermano, no implica que el Espíritu Santo ore en nuestro lugar. No es así, porque entonces dejaríamos de orar. Yo les diría, hermanos, ya no oren jamás, el Espíritu ora por nosotros. No está diciendo el texto esto, sino que el Espíritu Santo se une. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo se une a nosotros para fortalecernos en nuestras debilidades. Y eso es lo bello, hermanos, de ser hijos de Dios. El Espíritu se acerca a nosotros, se une a nosotros, a nuestra oración. Es como un niño que intenta cargar un objeto pesado, pero no puede y lucha, pero llega el Padre y lo fortalece. Es lo que hace el Espíritu Santo también. Se une a nuestra debilidad, se une para darnos fuerzas, hermanos. Y en el contexto de la oración, en este mensaje, en este pasaje, el Espíritu Santo nos ayuda de muchas maneras. En el mismo capítulo de Romanos, yo voy a darles unos versículos ya para que usted los vea y comprendamos cómo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Se acerca ahí y nos habla al oído.
como decía el himno, yo quiero oír el himno, el eco. Vea usted qué palabras. Uno se pone asterizo, ¿verdad? Piel de gallina, como decimos cuando oímos estos cantos. Porque el Espíritu se acerca a nosotros allí, hermanos, y nos dice muchas cosas al oído. Nos recuerda lo que hemos leído en la palabra de Dios. En el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos dice que nos recuerda que nosotros tenemos vida y que hemos sido libres en Cristo. Y recordamos, hermanos, que hemos sido entonces liberados del pecado y podemos acercarnos a Dios sin temor. Aunque tú estés luchando con esto, sigue orando, no tengas temor. Cristo hizo posible la entrada al Padre para que tú vengas a Él. Aunque tú tengas defectos, yo tenga defectos, tenga debilidades, pero el Espíritu, hermano, me recuerda que puedo acercarme a Dios en esa libertad. Y también el versículo 4 al 5 de Romanos capítulo 8, recordemos que nos capacita para vivir en santidad. Usted es santo no porque pueda serlo, es porque el Espíritu lo capacita para ser santo para el Señor. Sed santos porque yo soy santo, y sin la santidad nadie verá al Señor, porque el cristiano vive una vida santa y quien lo capacita es el Espíritu Santo, hermanos. Porque nosotros no podemos, ya revisamos las debilidades que tenemos, ¿verdad? Nosotros no podemos, pero el Espíritu nos santifica a medida que nos acercamos a Dios confiadamente. Él lo hace y nos capacita para vivir en santidad, alineando nuestros pensamientos con los de Dios para orar conforme a su voluntad. Y tercero, nos asegura nuestra relación con Dios. Ve el verso 14 y el verso 16 de Romanos, dándonos la confianza de clamar. ¿Qué dice ahí el apóstol? ¿Qué dice, hermanos? Abba Padre, ¿verdad? Abba Padre. En nuestras oraciones entonces podemos decir al Señor: papá, aquí estoy, tú me conoces y tú sabes mis problemas, pero yo creo en tu palabra y me acerco a ti para que me ayudes, porque no puedo. Y nos da esperanza, hermanos, nos da esperanza. Verso 23 al 25 nos da esperanza. Cuando estamos ahí orando, recordamos la palabra, especialmente en el momento de incertidumbre, recordamos el propósito eterno de Dios que Él tiene para nosotros. Y quinto, nos fortalece en el sufrimiento. Yo te voy a fortalecer. Toda la palabra habla que el Espíritu nos fortalece, nos ayuda y nos recuerda: yo estoy contigo, ¿sí? Yo estoy contigo. Vea por favor el verso 17 al 18. Ahí el Espíritu nos consuela y nos muestra, hermanos, que las pruebas no son en vano, sino que obran a nuestro favor. Y sexto, nos alienta en nuestra espera. Verso 23 al 25. Ayudándonos a orar con paciencia cuando las respuestas parecen tardar. Y finalmente, acá en el verso 37, encontramos que nos garantiza la victoria. ¿Qué dice el verso 37? Lo dice conmigo, por favor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso nos recuerda el Espíritu cuando estamos orando. Así que, ¿tienes problemas? Yo sé que tienes problemas. ¿Tienes debilidades? Yo sé que tienes debilidades, pero yo estoy contigo y te recuerdo esto y esto. Todas las promesas de la palabra nos vienen a la mente y nos levantamos y nos fortalecemos en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo, hermanos, transforma nuestras oraciones y nos sostiene en todo momento. Finalmente, vamos a reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo hace efectiva nuestras oraciones, alineándolas con la voluntad de Dios. El verso 26, en la segunda parte,
Si usted lo lee conmigo, por favor. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aquí viene lo que quiero decirles. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos indecibles, hermanos. Y hoy en la presentación, pues recordamos la historia de Ana, ¿verdad? Cómo llega Ana ante el altar por el sufrimiento que vivía con su esposo, al no poder procrear. ¿Será que llegó cantando alabanzas alegre al altar? No. ¿Cómo oraba Ana? Con gran oración, como los fariseos, no. Dice que solo movía sus labios, al extremo de que pensaban que estaba ebria. Pero hermanos, aún así, aunque no le salían las palabras, todo lo que había dentro, Dios no solo escuchó su oración, sino que respondió de manera asombrosa. Y es lo que hace el Señor. Él nos sorprende cada vez que contesta nuestra oración. Cuando no sabemos qué decir, el Espíritu intercede por nosotros con perfecta claridad ante el Padre. Esta es otra verdad que resalta acá ese versículo. Y a menudo nos quedamos perplejos en nuestra vida de oración. No hayamos qué decir entonces. Es como cuando estamos frente a una emergencia médica con un paciente y yo llegué para ayudarle, para animarle. ¿Qué palabra le digo, verdad? O cuando a alguien se le murió un ser querido y está muy triste, hay mucho dolor y uno llega, ¿qué le dice usted? ¿Tiene usted las palabras apropiadas para decirlas? No. Muchas veces también nos acercamos a Dios y no tenemos esa facilidad y esas palabras apropiadas, adecuadas, y quizá expresamos cosas que no queremos decir. Pero allí es cuando el Espíritu Santo reinterpreta lo que queremos decir y las presenta ante Dios de forma clara y conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo toma esos suspiros inarticulados y los lleva ante Dios con perfecta claridad. No olvide eso, así que no paremos de orar, hermanos. No paremos de orar. No diga no podemos orar. Claro que podemos aprender algunas formas de orar. Pero el lenguaje del corazón es lo que más interesa acá y la intención de nuestro corazón para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y nuestra oración sea contestada. Pablo recuerda a los hermanos que a pesar de la persecución y los momentos difíciles y duros que estaban viviendo, ellos no debían dejar de orar, porque el Espíritu Santo está a su lado, a nuestro lado, el Paracleto, a la par, intercediendo por ellos en su momento, y hoy lo hace también con cada uno de nosotros, amados hermanos. Y dice el texto que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos indecibles, que también puede decirse con gemidos inefables, con un lenguaje que no se puede expresar en palabras humanas. No es una oración con palabras rebuscadas o una oración retórica para los demás, para los oyentes. Es una oración, un lenguaje angelical, un lenguaje que solamente puede ser recibida por Dios y que solamente Dios va a entenderlo a Él muchas veces, porque nosotros no pudimos hacerlo. Y este gemir no es humano. Y usted revisa los versos atrás, usted va a encontrar que la creación gime también a una, dice, hablando de la creación, esperando la redención. También dice que los hermanos o los creyentes gimen a una también. Pero este gemir aparece como un verbo, como una acción netamente del ser humano, pero acá aparece como un instrumento del sujeto, que es el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, dice que Él lo hace con un gemir. Solamente Él lo sabe hacer, nosotros no podemos entenderlo. Lo más importante y lo que yo quiero que hoy se quede en sus corazones es que el Señor sí entiende lo que usted quiere decirle. Decíamos que el Espíritu Santo entiende el lenguaje en nuestra oración y Él está listo esta mañana para ayudarnos y fortalecernos. ¿Quiere hacer usted lo que hizo Ana hoy? ¿Quiere expresar al Señor
lo que siente, lo que desea. Hagámoslo, ¿les parece? Aprovechemos lo que tenemos acá, la ayuda del Espíritu Santo, para levantarnos, hermanos, de donde estemos, para fortalecernos, para guiarnos, para orientarnos a hacer lo bueno y a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque es lo que hace el Señor. Ahí en el versículo 27, el Espíritu alinea nuestra oración con la voluntad de Dios. La intercesión del Espíritu siempre será conforme a la voluntad de Dios, lo que nos da la certeza de que nuestra oración son conforme a su propósito en gloria. Por eso de pie, hermanos, vamos a orar esta mañana, vamos a orar. Si usted quiere arrodillarse para hacer lo que es una forma también que hemos adquirido como iglesia de Cristo, arrodillarse en un momento en su banca y hacer esta oración que solamente Dios la entiende y que Él conoce nuestras debilidades. El Señor nos quiere ayudar, pero mucha gente que está arrodillada. ¿Qué tal si nos arrodillamos todos esta mañana, hermanos? Busquemos al Señor y digamos al Señor, quizá hemos pedido, he pedido no como conviene, pero tú que me entiendes, yo quiero acercarme para que tú me fortalezcas en mi debilidad, me ayudes, me enseñes cómo debo hacerlo, con qué actitud debo llegar allí al altar de la oración, allí en mi casa, en mi cuarto, quizá arrodillado en mi cama. Señor, aquí estoy. Quizá he orado egoístamente en muchas ocasiones, he pedido cosas que no son tu voluntad, pero es por ello que hoy tú sabes que yo deseo hacer tu voluntad, yo deseo hacer las cosas para agradarte a ti, pero en esa búsqueda y en mis debilidades no lo he podido lograr. Pero hoy aprendí que el Espíritu Santo me acompaña. Me acompaña, no estoy solo en esto. Gloria a Dios por las personas que se están arrodillando esta mañana. Si tú no conoces a Cristo, aún no sientes esa libertad, porque el que no tiene a Cristo en su corazón, no siente esa libertad de búsqueda, de orar al Señor. Y quizá va a orar, pero no ha entrado por la puerta, ha entrado por la ventana, o quizá nos hemos tirado de tapiar muchas veces. Tú tienes que entrar por la puerta principal, que es Cristo, para que tu oración sea acompañada con el Espíritu Santo y venir a Él. Gracias, Señor. Oramos por los matrimonios que están acá y que están orando. Oramos por las parejas de novios que están acá y que están orando. Hay un deseo en sus corazones y es bueno, pero quizás no han articulado las palabras adecuadas para expresar lo que desean. Pero aquí está. Tú conoces nuestras debilidades, Señor, y sin importar cuáles sean, tú quieres que nos consagremos más y creamos que tú nos acompañas en nuestra oración para que lleguen claras ante el trono de la gracia. Esta mañana, Señor, recibe nuestra gratitud en alabanza y nos acercamos a ti confiadamente, como dice la carta a los Hebreos, para encontrar en ti el oportuno socorro. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, perfecciona nuestra vida, purifica